Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación en la tarde de hoy. Vamos a conversar sobre Habeas Data y para la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, que es la entidad que me honro dirigir, es una oportunidad importante porque conversaremos acerca de uno de los temas que ahora más que nunca se deben potenciar en su regulación, que es la protección de la información, y vamos a distinguir sobre los tipos de información y sobre todo de un tipo de información que son los datos personales y cuáles son los mecanismos o garantías o tutelas. Voy a compartir la pantalla. Perfecto, vamos a hablar entonces sobre Habeas Data y desde qué perspectiva vamos a conversar hoy. Es desde la visión de que estamos pasando ya lo que se denomina, o estamos atravesando en este momento lo que se denomina la cuarta revolución industrial. Significa entonces que los medios de producción han cambiado, que ahora la forma de distribución de la riqueza y la generación de esa riqueza se produce a través de la captación de datos que se adquieren, de los cuales a través de una organización y de una sistematización y de un objetivo, la categoría de información, es decir, ya a esos datos se les otorga un valor informativo para después construir a través de estas hipótesis o propuestas que ya se traducen en conocimientos y que unidas a experiencias específicas incluso podríamos hablar ya de sabiduría. Y es que hemos mutado en estos procesos, que no es muy largo, estamos hablando de unos últimos 40 años, de una sociedad basada en la generación de información a una sociedad basada en lo que se denomina las interrelaciones a través de medios digitales o sociedad red. Vemos entonces cómo estas sociedades que originalmente utilizaban a la información como un recurso, ahora a través de la alta conectividad de la cual nosotros somos parte, las redes digitales a las que estamos conectados, los microcomponentes con los cuales todos los dispositivos electrónicos que nosotros utilizamos de diario continuamente están emitiendo información, generan un dato que es el que se está recopilando y el que ahora está siendo utilizado para nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de servicio y por lo tanto para ser eficientes y efectivos todas las tecnologías de la información y comunicación que son los datos personales. Sobre datos, entonces, podemos ver que la normativa sobre datos personales, sobre datos en el Ecuador en general, está dividida en dos, en datos personales y en datos públicos. También podríamos ver con otras clasificaciones cuando nos referimos a datos informáticos o a datos que aglutinados podrían llegar a generar elementos de propiedad intelectual. Pero esos son otros ámbitos de protección. Nos vamos a centrar exclusivamente en esta normativa sobre datos que hacen alusión a datos personales y a datos públicos. Y podemos encontrar que en la Constitución de la República del Ecuador de 2008 ya hay el concepto a través de la aproximación al derecho a la protección de datos personales en el artículo 66, numeral 19, y también existe el dato público desde el artículo 18 que permite el acceso a información de contenido público, también reconocida en la Constitución. Vemos también en la Ley Orgánica de Garantías y Control Constitucional de 2009, nuevamente, tanto reconocido el dato personal en la acción de Habeas Data como el dato público en la acción de acceso a la información pública. Tenemos, a su vez, el concepto muy indeterminado, pero sobre todo alusivo a datos sensibles en la Ley de Registro de Datos Públicos del 2010. No le he citado aquí porque está desfasada, pero es importante que los estudiantes sepan que también hay un concepto de dato personal en la Ley de Comercio Electrónico y esta lamentablemente, como la Ley de Comercio Electrónico es de 2002, se encuentra desactualizada y completamente con falta de armonía respecto de la Constitución porque acota a los datos personales, a los datos íntimos, cuestión que ya está superada por la Constitución del 2008.
Y respecto de datos públicos, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública ya determina el concepto de dato público, así como lo hace el reglamento a dicha ley. Lo que no tenemos en el Ecuador es una ley de protección de datos personales, lo cual es una problemática actual que se está visibilizando en el problema casi continuo que estamos teniendo en esta última temporada sobre la existencia de transgresiones que se van cada vez complicando más. El caso Novestrad es un ejemplo de ello. También tenemos otras filtraciones y otros problemas de manejo de la información que se han suscitado en los últimos meses, sobre todo debido a la pandemia y al alto y masificado uso de las tecnologías de la información y comunicación. Tenemos una sentencia vinculante que es la 114 PJO y además otra que ya vamos a analizar posteriormente, y sobre datos públicos no existe sentencia vinculante de la Corte Constitucional sobre la temática. Sobre datos personales, entonces, el ámbito de protección de estos datos personales son el derecho a la protección de los datos personales, la confidencialidad, que es un elemento sustancial de esa protección. Un segundito. Tenemos, ay, perdón. Ay, perdón. Me faltó un poco de... volvemos con el principio de... el de finalidad, el de legitimación, de proporcionalidad y de seguridad, que son principios propios de la protección para los datos personales. Los derechos ARCOS, que son los de acceso, rectificación, cancelación, oposición y anulación. Y la garantía constitucional, que es la que nos aboca su contenido la tarde de hoy. De su lado, los datos públicos, en cambio, nos generan el derecho fundamental de acceso a la información pública, y son esta información generada en entidades públicas o privadas que manejan fondos del Estado o realizan funciones públicas. Y que dan cuenta de otro objetivo, que es la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la transparencia, los derechos establecidos en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las garantías, y nuevamente una garantía constitucional propia, que es la de acceso a la información pública. Pero, ¿qué son los datos personales? Los datos personales son aquellos que nos identifican o nos hacen identificable. Y si bien pueden ser entendidos para el responsable del tratamiento o el propietario de la base de datos, son activos digitales o materia prima para esas empresas. Pero en cambio, para nosotros que somos los titulares, somos nosotros mismos. Es nuestra manifestación en entornos digitales. Somos nosotros los titulares de esos datos, no los propietarios. Es decir, es una manifestación de nuestra dignidad en entornos digitales. Y por eso, desde esa perspectiva, es considerado entonces para el Ecuador y para aquellos países que manejan a los datos personales como un derecho fundamental, un elemento sustancial del derecho a la protección de datos personales. Esto se ve en el artículo 66 de la Constitución, que reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y decisión sobre esa información y datos de ese carácter, así como su correspondiente protección. Para la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de esos datos o información se requerirá la autorización del titular o el mandato de la ley. Desde esa perspectiva, entonces, se entiende que estos datos personales que identifican a una persona pueden ser usados por personas naturales o personas públicas, personas de índole privado o de índole público, para generar servicios estatales de administración de justicia o relativo a cualquier actividad transaccional comercial o de la actividad privada, precisamente con la autorización
del titular o por mandato de la ley. Y es por eso que está directamente atada o tradicionalmente e históricamente se consideraba la habeas data como el ejercicio mismo del acceso a este tipo de derecho. Sin embargo, con la evolución que ha tenido el habeas data en el Ecuador y a nivel de Latinoamérica, podemos darnos cuenta cómo, si bien en la Constitución ecuatoriana de 1996 se recogía el habeas data en su artículo 30, ya para 1997 y apareció la Ley de Control Constitucional que desarrollaba esta garantía constitucional, y en la Constitución de 1998 la garantía de derechos se recogía también al habeas data, es decir, se regulaba la protección de datos como lo hacía la mayoría de legislaciones latinoamericanas y de constituciones de latinoamericana. Esto es atado como al derecho a la intimidad y se trataba de una garantía que al mismo tiempo era un derecho, de tal manera que el modelo latinoamericano de protección de la información personal se consideraba un híbrido. Un híbrido porque lo que hacía es considerar al modelo europeo que determinaba la protección de la información como parte de la dignidad humana y por lo tanto a las personas como titulares de estos derechos, y se les otorgaba directamente una garantía constitucional, pero no se les atribuía o no se generaba la existencia de un derecho fundamental que sostuviera la existencia o la generación de un espacio específico de protección de los datos personales. Por lo tanto, el habeas data era al mismo tiempo una garantía constitucional y un derecho. En la Constitución del 2008, esa situación especial del habeas data se elimina. Primero porque se generan otro tipo de garantías a nivel de protección en toda la Constitución, que van desde las garantías normativas hasta las garantías de participación, pasando por las garantías jurisdiccionales. Y desde esa perspectiva, el habeas data se convierte entonces en una garantía jurisdiccional ya no solo para un derecho como estaba previsto en la Constitución del 98, que era el derecho a la intimidad, sino previsto para varios derechos, entre los cuales estaba el recientemente reconocido para el 2008 derecho a la protección de datos personales. De esta forma, se construye un sistema que abarca la actual realidad en el Ecuador y en el mundo de los datos personales, como ya vamos a analizar a continuación. Y obviamente en la Ley de Control Constitucional se determina un análisis ya a detalle de la parte procedimental del habeas data desde esta perspectiva. Pero para que se entienda esto, volvamos un poco hacia atrás. Y es que ¿qué se entiende como habeas data? La etimología del habeas data nos lleva a conservar o guardar los datos, a que tengas registro de los datos. De allí su similitud con el habeas corpus, que como ya expuso la ponente anterior, generaba la necesidad de la presentación del cuerpo del privado de libertad para investigar los motivos y disponer la cesación del estado de ser, de lo que haya ocurrido con esa persona. En el habeas data, en cambio, lo que se exige es la presentación de los datos. Para así como se tocaba el cuerpo de la persona, lo que se quiere ahora es verificar su exactitud, su actualidad y exigir si correspondiere su inmediata rectificación, actualización, sometimiento a confidencialidad y reserva. Es por eso que el habeas data tradicionalmente estaba asociado al ejercicio mismo del derecho a la protección de datos personales, cuando en realidad son solo manifestaciones de una serie de formas de aplicación de esta garantía. De allí que la clasificación del habeas data se determina en habeas data informativo, que es aquel que tiene como finalidad acercarse y recabar la información de qué, para qué, cómo, quién obtuvo la información personal y la está utilizando. Si nos ponemos desde un punto de vista práctico, esto podría ser usado, por ejemplo, cuando de pronto yo recibo una llamada telefónica y no sé cómo han obtenido información de mí. Resulta que saben hasta las veces que he salido del país, las veces que he consumido productos con tarjeta de crédito, los préstamos que tengo. Entonces, me da la posibilidad de acceder a esa información para que efectivamente el ciudadano pueda saber qué tienen de él. El habeas data aditivo o actualizador es el que permite exigir que la información
información se corrija, se modifique para actualizarla o completarla, según sea el caso. El habeas data rectificador o correctivo, que exige, en cambio, la posibilidad de corrección de información falsa, inexacta, imprecisa de una base de datos. El habeas data exclutorio o cancelatorio, por el cual el ciudadano puede exigir que sus datos sean excluidos, sobre todo cuando se trata de datos sensibles. Y efectivamente, hay que distinguir de aquellos casos donde la ley autoriza la recopilación de cierta información y donde por consentimiento del titular uno ha entregado esa información. Cuando es por el consentimiento, siempre avala esta posibilidad de revocar ese consentimiento. Y cuando se trata de ley, habrá que determinar si efectivamente la ley estaba atribuyendo esa competencia a esa institución pública para recabar esa información, sobre todo aquella de carácter sensible, que es esta que hace alusión a cualquiera de las formas de discriminación en virtud de que se trata de información del seno más íntimo de la persona, o que puede generar un nivel de riesgo adicional porque se trata efectivamente de información muy difícil de manejar, sobre todo por los criterios de igualdad y no discriminación. Habeas data de reserva en aplicación a el derecho de confidencialidad y habeas data indemnizatorio, que permite exigir al juez una indemnización cuando el funcionario no ha cumplido con la actualización, rectificación, eliminación o anulación. Ecuador es el único país que ha elevado a rango constitucional este habeas data indemnizatorio. Eso porque en la norma del artículo 92 se lee expresamente que se podrá solicitar la indemnización una vez que uno presenta esta garantía constitucional. La novedad de nuestro sistema está en el habeas data reparatorio. El habeas data reparatorio está reconocido en el artículo 86, numeral 3, ya que en todo el sistema de garantías se exige que ante la existencia de un daño de un derecho fundamental del afectado, sobre todo en alusión a los otros derechos que hayan sido mermados o conculcados, el habeas data reparador opera cuando no se ha procedido a esa actualización y en esa falta de rectificación o de eliminación se han afectado ilegítimamente los derechos del titular. A esto entonces se une que la reparación integral no se trata únicamente de una reparación de carácter económico, sino que hace alusión también a elementos inmateriales, a la especificación o individualización de las obligaciones positivas y negativas que el responsable tiene que cumplir y a las circunstancias en que deben cumplirse. De allí que se pueden incluso hablar de acciones que hagan lo más cercano posible a que el daño no se haya producido. El habeas data reparatorio no está incluido en otras legislaciones. El Ecuador es el líder en presentar este tipo de habeas data en Latinoamérica. Los ejes fundamentales del habeas data, entonces, tradicionalmente han sido el ejercicio del derecho a la intimidad personal y familiar, evitar la injerencia no solo del Estado, sino de terceros, al acceso indebido a información íntima y a su divulgación, pero también el derecho a acceder a información sobre sí mismo, a modificar, anular, rectificar esta información cuando se trate de datos sensibles, de datos falsos, de datos tendenciosos o de datos discriminatorios. Y también al derecho de usar esta acción como mecanismo de control y fiscalización de poder público. Y allí es donde suele suceder una confusión. Y por eso me he dado el tiempo de explicar la diferencia con dato público. Y es que lamentablemente en nuestro país, en varias resoluciones y en varios casos, se solicita el acceso a información pública a través de la garantía de habeas data y viceversa. Se solicita el acceso a información personal a través del acceso a la información pública como garantía constitucional también. Y es que las dos acciones están aplicadas o acotadas a un tipo de dato específico. Y lo que ocurre con el dato personal es que a mí como titular de un dato también me interesa saber ¿para qué se está usando mi información por parte del Estado? Y en ese conocer de por qué se está usando esa información, yo puedo hacer un adecuado control y
fiscalización del poder público para determinar que esa utilización que está haciendo de mis datos personales no esté generando discriminaciones, no esté generando desigualdades ante la ley y por lo tanto no se esté afectando los elementos como libertad de expresión o el mantenimiento de un Estado democrático. Esto también se sostiene, por ejemplo, en los informes anuales de la OEA, en los que se ha determinado que para Latinoamérica el derecho a la protección de datos personales y la interrelación con el derecho de acceso a la información pública es un ejercicio continuo de ponderación, en el que se debe revisar caso a caso si es que entre estos dos derechos prima de manera general el interés superior de la sociedad por el interés individual del titular de los datos, estableciendo que, por ejemplo, en el caso de ciertos titulares, como lo son los funcionarios públicos, su información, siendo personal, es accesible al público en virtud de este mecanismo de control y fiscalización del poder público. Esta revisión continua de la relación entre derecho a la protección de datos personales y derecho a el acceso a la información pública es un ejercicio de democracia, de libertad de expresión y por lo tanto debe ser continuamente revisado en todas las actuaciones de los distintos poderes públicos. Ahora bien, si bien comprendimos que históricamente el habeas data proviene de una manifestación de proteger la intimidad personal y familiar, también debemos entender que en el momento en el que nos desenvolvemos, los seres humanos ahora tenemos manifestaciones digitales en casi todas nuestras interrelaciones personales. De tal manera que cuando usamos Internet, cuando usamos un servicio público, cuando nos relacionamos a través de redes sociales, muy probablemente estamos generando una serie de datos de forma inconsciente y muchas veces inconmensurable y además voluminosa, que puede estar siendo materia de una protección, afectación por parte del Estado o de un tercero. Y en virtud de la manipulación, el tratamiento, la forma en la que esos datos han sido recogidos por personas que incluso desconocemos, se pueden estar produciendo afectaciones a los datos personales de un titular. Y entonces los datos personales ya no son solo el contenido intrínseco del derecho a la protección de datos personales, sino de todos aquellos derechos de la personalidad. ¿Por qué? Porque el honor y el buen nombre pueden estar siendo socapados a través de información que en su versión digital, un video, una fotografía, circulada por redes sociales, puede estar afectando a esa honra y ese buen nombre de un titular. Lo mismo ocurre con la imagen y con la voz de una persona, con la identidad de esa persona, cómo ésta se proyecta en sociedad e incluso genera su proceso de autoconstrucción como parte de su forma de manifestación en los entornos digitales. Cómo se reserva sus convicciones, qué cuestiones de su religiosidad, de su libertad sexual, desea que sean públicas o no desea que sean conocidas por los demás, la confidencialidad de la información de los pacientes, el derecho a la rectificación por informaciones sin pruebas o inexactas emitidas por medios de comunicación social. Por eso es que las resoluciones de la Corte Constitucional señalan que la Constitución del 2008, el habeas data ya no solo protege a los datos que garantizan o provienen desde la intimidad, sino que también permite la protección de los datos que en su uso o su inadecuado uso pueden estar afectando los derechos de la personalidad de cualquier individuo. Y obviamente es el brazo ejecutor o la forma específica o el contrapeso del derecho a la protección de datos personales porque guardan la misma estructura y el margen de protección. Y dentro de esta sentencia, que es la sentencia 114 PJO de la Corte Constitucional, también se determina que el derecho a la protección de datos personales tiene como elemento esencial a la autodeterminación informativa, es decir, a la posibilidad de que yo decida con quién comparto, para qué comparto, por cuánto tiempo, con qué finalidad mi información para recibir del otro bienes o servicios a mi conveniencia y según mis necesidades, como parte también del ejercicio de mi libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que los derechos de los demás.
Como además nuestro habeas data tiene una particularidad en la que señala que no solo puedo determinar el acceso a mi información personal, sino también sobre mis bienes, se entiende también como una protección al derecho a la propiedad. La posibilidad de que yo sepa cuáles son los inmuebles o los muebles que están bajo mi propiedad, significa la posibilidad de tener un acceso o control que me permita el ejercicio mismo de estos derechos. Y finalmente, coincidiendo con la posición de la OEA, se especifica con un mecanismo de control o fiscalización, de tal manera que el derecho a fiscalizar del poder público de parte de toda la ciudadanía manifiesta o permite la generación de igualdad y no discriminación e incluso el derecho a la verdad, porque a través de el acceso a la información dentro de los procesos judiciales que permita el establecimiento o el esclarecimiento de la verdad en procesos para las víctimas, también genera responsabilidad al Estado y la satisfacción de una justicia reparativa por parte de quienes han sido víctimas de delitos. Podemos ver entonces que el artículo 92 de la Constitución, que reconoce el habeas data, determina que da el derecho a conocer de la existencia y acceder a información relativa a documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales, informes sobre sí mismas o sobre sus bienes, que consten en entidades públicas o privadas en soporte material o electrónico. En cambio, podemos también de este artículo sacar ciertos elementos que también han sido ya analizados por la Corte Constitucional y que deben ser entendidos desde una perspectiva progresista. Porque si bien se reconoce que datos o información personal hacen alusiones a términos de igualdad o considerados como similares, se hace también alusión a que la información incluye del dato una carga informativa. Pero desde el punto de vista de que el derecho a la protección de datos personales no protege solamente información personal, sino protege datos personales. Esto quiere decir que no necesito que ese dato tenga una carga o un valor informativo para que el derecho a la protección de datos personales se produzca, sino que es suficiente que la existencia misma de ese dato, para que ese dato, por ser manifestación digital de una persona, deba ser protegido. Y debido además a los avances tecnológicos, incluso aquellos datos considerados inocuos, considerados superficiales, también deben ser protegidos porque se protege porque están atados a la persona, porque lo representan, porque le permiten identificar o lo hacen identificable. Efectivamente, esto se clarifica, sobre todo cuando usamos tecnologías como Big Data, en el que el almacenamiento de estos datos, que a primera vista podrían ser fragmentos o incluso superficiales de poca importancia, pero permiten construir como si se tratara de un cuadro o un mosaico, la personalidad misma de un individuo, toda esa información amerita un nivel de protección. Un ejemplo claro de ello son los likes o los me gustas de Facebook o de cualquier red social. Esta información de un me gusta, un compartir de cierta información, puede a un sistema que está previamente diseñado a través de un algoritmo predeterminar o calificarme con cuál o tal circunstancia, de tal manera que puede construirse perfiles de personalidad. Por eso se dice entonces que lo que se debe proteger no es solamente este concepto de información personal como dato con carga informativa, sino que se debe proteger al dato personal. Y la Corte Constitucional, cuando solicita que lo que se protege debe ser la información personal, hay que hacer una interpretación progresiva de derechos de tal manera que haga alusión a esta necesidad de proteger información personal para los derechos de la personalidad que vimos en la lámina anterior, porque en estos derechos sí hay necesidad de una carga informativa para determinar sobre todo el daño causado y por lo tanto las indemnizaciones y reparaciones específicas, pero no para el ejercicio mismo del derecho a la protección de datos personales, porque para ese
para ese derecho basta con que la persona natural o jurídica, pública o privada haya hecho una conservación indebida, un manejo inadecuado de la información para que la garantía constitucional del habeas data prospere. Esto quiere decir entonces que hay una relación directa entre habeas data con los derechos propios a la protección de datos personales y los principios de la protección de datos personales como derecho fundamental. Y eso se puede ver en el mismo artículo 92 en los párrafos consecuentes, cuando se determina que tendrá derecho el titular a conocer el uso que se haga de esos datos, la finalidad, y eso corresponde con el principio de transparencia y con el principio de finalidad. Hace alusión también al origen y destino de la información y al tiempo de vigencia, lo que da relación con el principio de conservación, y también con la posibilidad del uso a través de la autorización del titular o de la ley. Y eso hace alusión al principio de consentimiento previo informado y al principio de legitimación. Todo ello nos da cuenta entonces que el derecho a la protección de datos personales tiene esta serie de principios que se deben cumplir por parte de los responsables de tratamiento. Si estos no cumplen, hagamos un ejemplo pequeño. Si una empresa el momento de recopilar la información no es clara en captar esa información con autorización del titular, estaría incumpliendo uno de los principios. Y al incumplir uno de esos principios, está afectando el derecho a la protección de datos personales, y al afectar la protección de datos personales, el titular podría presentar una acción de habeas data para corregir estas inaplicaciones de estos principios. ¿Cuál es nuestra problemática actual en el Ecuador? Que la ley que debería contener ya el desarrollo de todos estos principios, las obligaciones del sistema sancionatorio no existe. Está pendiente de aprobación en la Asamblea, en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Y es lamentable porque en este mundo actual en el que todo está digitalizado, solo con Venezuela, Bolivia y Ecuador no tenemos ley de protección de datos personales, y por lo tanto en este gran sistema de protección estamos incompletos. Tenemos la garantía jurisdiccional, sin embargo, no tenemos los principios, no tenemos el marco normativo eficiente y suficiente para clarificar cuáles son las obligaciones precisas de los responsables de tratamiento, de quienes recopilan la información para poder cumplir con sus finalidades o sus negocios, y se vuelve difícil el momento de interponer una acción de habeas data demostrar cómo debió haber sido la actuación correcta y la aplicación adecuada de sus principios para que opere la garantía en sí misma. En igualdad de sentido ocurre con los derechos que son parte del derecho a la protección de datos personales. Y es que el derecho a la protección de datos personales es un derecho complejo. Es el equivalente al derecho al debido proceso. En el derecho al debido proceso nosotros tenemos una serie de derechos pequeños, que no son pequeños en realidad, pero que en el conjunto constituyen el debido proceso. Lo mismo ocurre con la protección de datos personales. Todos los derechos que ustedes ven aquí enlistados y algunos más son parte del derecho a la protección de datos personales. Y en esta perspectiva, el incumplimiento de cualquiera de ellos significa el incumplimiento del derecho a la protección de datos personales o la afectación de ese derecho a la protección de datos personales. Esto se traduce en el artículo 92 de la habeas data, nuevamente, en que la persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo. Esto es una aplicación del habeas data informativo que ya vimos líneas arriba, así como de la actualización de los datos, el habeas data actualizador, la rectificación, el habeas data rectificador, la eliminación o anulación, el habeas data cancelatorio. Y cada uno de ellos tienen manifestaciones en el derecho o en los derechos que conforman el derecho a la protección de datos personales, que es el derecho de acceso, de actualización, de rectificación. ¿Por qué? Porque en el modelo de protección integral, lo que se hace es que se exige ese derecho primero del responsable de tratamiento, de tal manera que si ese responsable de tratamiento no me soluciona de forma directa, acudo a las vías administrativas y a las vías jurisdiccionales pertinentes. Como no tenemos esa normativa, nosotros ahora tenemos que acudir directamente a la vía constitucional a través de la garantía de la habeas data. Y nuevamente aquí la complejidad se presenta.
porque ante la falta de claridad de cuál es el contenido de ese derecho de acceso, se vuelve difícil para quien presenta una acción constitucional de habeas data demostrar cómo se efectiviza ese acceso, cómo se efectiviza esa actualización, a tal punto que la propia Corte Constitucional se ha dado cuenta de ello y ha emitido una resolución obligatoria que nos da ciertas pautas, al menos sobre ciertos elementos básicos. Y ahí es donde vamos con la jurisprudencia obligatoria de la Corte Constitucional. Y perdón que vaya tan rápido, pero no voy a alcanzar a terminar si no voy a esta velocidad. Digo a decir que solo quedan 5 minutos, doctora, para que... Ya no, me faltan poquitas diapositivas. Entonces, la sentencia del 68 dice que las personas jurídicas son titulares de los derechos fundamentales que les corresponda conforme su naturaleza. Esta es una aplicación obligatoria. Y en virtud de esa misma sentencia, la propia sentencia del 114 PJO del 2014 señala que para el caso del derecho a la protección de datos personales se analizará caso a caso si efectivamente existe un caso de autodeterminación informativa que habilite a las personas jurídicas por sus características a ser titular del derecho a la protección de datos personales. Si es que esto es posible, si es que el momento que el juez analiza ese caso se da cuenta que efectivamente hay un caso de datos personales porque hay una posibilidad de que haya una autodeterminación informativa sobre esta persona ideal, el legitimado activo debe, para ser el titular, será esta persona jurídica, que deberá presentarse de forma acreditada a través de su representante legal para que no exista un problema de falta de legitimación. Y por lo tanto, además, esta sentencia aclara que el habeas data no puede invocarse para requerir la entrega física de documentos que contengan información personal. La sentencia 182.15 del 2015 dice, en cambio, que la entidad a quien se requiere el habeas data responderá a la solicitud efectuada por el titular de la información en un plazo razonable. Y establece que los criterios para determinar el plazo razonable son cantidad de información, tipo de pedido, conducta de la entidad a cargo de los datos personales. La calificación de la razonabilidad deberá estar a cargo del juez. Y la falta de contestación de la entidad a cargo de los datos personales se considera negativa tácita la solicitud de acceso presentada por el titular y la habilitación y habilita presentar habeas data. Este es el ejemplo al que me refería hace un momento. Como no hay una ley que determine cuál es el plazo con el cual un responsable de tratamiento tiene que contestar a un afectado para rectificar, eliminar, actualizar una información, la Corte Constitucional ha tenido que generar criterios de aplicación obligatoria para construir elementos que permitan, en el estado actual de falta de normativa, la posibilidad del ejercicio de estos derechos, primero ante el responsable de tratamiento para, en virtud de la falta de contestación, habilitar el proceso de habeas data. Si existiera una normativa que habilite esta temática, el ejercicio de los derechos realmente sería más sencillo y además integral. Y no tendríamos que hacer este proceso de agotamiento previo, que además es indeterminado por el tema del plazo razonable, que además deberá estar calificado por el juez, para que se produzca una protección integral del derecho. Asimismo, esta misma sentencia 182 señala que el habeas data protege la intimidad, la honra, la integridad física de la persona. ¿Por qué? Porque nuevamente lo que se hace alusión es que si ocasiona serios perjuicios a la esfera personal, ya no solo se trata de una transgresión a la forma en la que se están tratando los datos, sino que se trata de una agresión a otros derechos fundamentales y por lo tanto habilita la solicitación de una indemnización y de una aplicación de una reparación integral con elementos más allá de los indemnizatorios. Tenemos también otra de las sentencias, que es la 617, que permite que todos los elementos que permiten el manejo de las excusas y recusaciones para los temas de habeas data se acuda directamente a la normativa del COGEB, a falta de una normativa que regule la temática. Y en esta última, de manera muy general,
Hay resoluciones sobre protección de datos personales y habeas data posteriores a la Constitución del 2008 que no constituyen precedente obligatorio, pero que nos dan cuenta cómo lamentablemente la falta de una normativa y la falta de comprensión de la afectación de los datos y de cómo los datos actualmente se manifiestan en todas nuestras interrelaciones han hecho que el habeas data esté acotado o disminuido únicamente a generar acceso a la información, pero no rectificación. Y de la lista que ustedes están mirando en pantalla, únicamente se puede ver en la referente a transferencia de información sobre mora sin condición de validez, como la que se evidencia como una manifestación de la vulneración que las bases de datos pueden hacer cuando hay un uso inadecuado de la información para una finalidad para la cual no ha sido debidamente dimensionada. DINARDAP. Trabajamos por sus datos. El gobierno de todos.